Sepan ustedes muy bien esto, que ningún hombre fornicario, que significa el que obliga a otro a confesarse con él, o corrupto, el que cobra por los favores, o codicioso, el que debiendo vivir en la sencillez ansía enriquecerse, que es servidor de ídolos, ninguno de ellos tiene que ver en el reino de Dios. No permitan que nadie los engañe con palabras vacías, porque precisamente por estas cosas vendrá la furia de Dios sobre los hombres desobedientes. Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 6. Hola, ¿cómo están? Pero muy buenas tardes una vez más. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando en su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, les damos mil gracias por esta oportunidad que nos brindan de entrar a todos sus hogares y también esperando que todos ustedes se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado por lo menos una de las cosas que aportamos en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les da tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, una vez más, anticipando nuestras disculpas, regresamos, con el permiso de ustedes, a la cita con la que iniciamos este programa, porque Efesios es de igual manera una epístola de Pablo. Pero si ustedes prestan su atención, es una cita de bastante reflexión para todos nuestros queridos hermanos los cristianos. Dice así: sepan todos ustedes, muy bien esto, que ningún hombre fornicario, recuerden que fornicar para toda la gente, casi para la mayoría, significa tener un acto de coito, tener una relación sexual, y no, recordemos que la palabra fornicar primeramente significa intimar. Así es que intimar es el que obliga a otro a confesarse con él. Pero también dice el Señor,
ningún hombre fornicario o corrupto. Corrupto es aquel que cobra por los favores. O codicioso. Codicioso es el que, debiendo vivir en la sencillez, ansía enriquecerse. Hermanos, con mucha pena estamos hablando de sacerdotes y de pastores. El que es servidor de ídolos, recordemos que ídolo significa idea. Por tanto, los que son servidores de sus propias ideas. El Señor dice, ninguno de ellos tiene que ver en el reino de Dios. No permitan, fíjense bien, no permitan que nadie los engañe, sobre todo con palabras vacías, porque precisamente por estas cosas vendrá la furia de Dios sobre todos los hombres desobedientes, sobre todos los hombres desobedientes. Hermanos, esta cita, la aseveración de esta cita, tira por tierra, una vez más, todas las afirmaciones que vienen haciendo las iglesias cristianas, de que solo Jesús salva, de que diciendo, creo en Jesucristo, ya estoy salvo. Así es que, una vez más, queridísimos hermanos cristianos, aquí tenemos una cita para la reflexión. Y, queridísimos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1900, nace en Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos, Thomas Spencer Monson, líder religioso estadounidense y quien es el 16º y actual presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De igual manera, un día como hoy, pero del año 1951, queridísimos, nace quien hoy es reconocido como Carequín II. Este, hermanos, es el patriarca actual de la Iglesia Apostólica Armenia. De igual manera, un día como hoy, hermanos, pero del año 1959, en Chile, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile abre sus puertas al iniciar sus transmisiones y su señal es el número 13. Y de igual manera, espero que todos ustedes recuerden que un día como hoy, pero del año 1966, pero en 1996, tiene lugar el lanzamiento del satélite estadounidense de observación auroral FAST. Queridísimos hermanos, es muy importante que no olviden que esta información tan valiosa y relevante como la presentada, también la estamos publicando solo de manera general en las redes sociales. Recuerden ustedes que en Facebook nos pueden ustedes sintonizar como Yosef Ben Ajarón
o en el caso de tu Twitter, como @JJ Valderrábano. Y de igual manera, si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, por favor, hermanos, continúen entrando también a nuestra página www.ultimaadvertencia.com. Este es el portal en donde incluso algunas de las efemérides son bellamente ilustradas y complementadas con información a detalle. Y si no están inscritos, hermanos, en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, porque esta información, la cual estamos publicando con muchísimo gusto, esta, sin duda, enriquecerá sus propios estudios y va a fortalecer sus investigaciones. Amadísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, vamos a presentar a todos ustedes una maravillosa imagen, misma que pertenece al dibujante Alberto Pérez, correspondiente a la representación del pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, y que a la letra dice: y de pronto, cuando empecé a escuchar un ruido ensordecedor, pude ver volando alrededor del trono y de los 4 objetos que parecían animales y de los 24 como ancianos, una terrible multitud de ángeles, pues yo les juro que eran millones de millones. Y esta ilustración, queridísimos, aunque para algunos pudiera parecer muy de ciencia ficción, no debemos pasar por alto que la Apocalipsis es muy claro en la descripción de lo que será una invasión a la tierra por seres y objetos que vienen de fuera de la tierra, seres y objetos extraterrestres que vienen del universo. Y si esto, hermanos, aunamos que el tamaño del reino de nuestro Señor supera el diámetro de la Tierra, por también superar el diámetro de Júpiter, entonces, hermanos, no está lejos de apenas percibir con esta sencilla ilustración lo que el pasaje apocalíptico antes descrito nos quiere decir. Y una vez más, si ustedes nos los permiten, por favor, queremos agradecer a nuestros amadísimos hermanos que semana a semana tienen a bien compartirnos valiosa información, tanto en imágenes como en noticias, con las que este maravilloso programa se enriquece, dándoles nosotros el sustento bíblico. Lo hacemos con citas muy precisas que al mismo tiempo nos explican y nos sustentan la relación que existe entre variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos. Hermanos, con lo que nos ha sido advertido por Dios a través de todos estos cientos de años. Y especialmente fíjense ustedes que el día de hoy, a nombre de todos, permítanme expresar nuestra más entrañable gratitud a nuestro amadísimo hermano don Mario Aguirre, quien nos hace favor de compartir esta bellísima ilustración en donde se puede ver
una lona amarrada a la reja que protege el templo del religioso. Y este templo lleva por nombre la Iglesia del Calvario, que basándose en la fiebre de Pokémon, misma que está en todo el mundo, ahora crearon un mensaje que a la letra dice: Poké, parada, Iglesia del Calvario. Encuentra Poké, bolas afuera y pasa a encontrar a Cristo. Una vez que hayas tomado tus premios en la Poké Parada, te invitamos a pasar a regalarle 2 minutos de oración al Señor antes de continuar la búsqueda de Pokémon. ¡Buena suerte! Hermanos, al igual que todos ustedes, nosotros también creemos que esto es una mofa, es una burla, esto rebasa la lógica, es una tomada de pelo porque, hermanos, ¿cómo es posible que una iglesia primero fomente que busca tus Pokémon antes del Señor, antes que el Altísimo, antes del bendito, busca tus Pokémon y luego entra a orar? Con esto, queridísimos, se dan ustedes cuenta que la religión, en efecto, no es más que un negocio, hermanos, y esto es tan cierto que ahora se valen del producto más novedoso para llamar la atención de propios y extraños a su templo. Y si ustedes tienen la amabilidad de permitirnos hacer llegar nuestra gratitud a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Florida, en los Estados Unidos, quien amablemente nos hace llegar esta fantástica frase. Mucha atención. Pertenece al astrónomo, cosmólogo, astrofísico y astrobiólogo Carl Edward Sagan, que a la letra dice: no puedes convencer a un creyente de nada, porque sus creencias no están basadas en evidencia. Están basadas, pero en una enraizada necesidad de creer. Hermanos, y si ustedes nos permiten, esto lo vamos a sustentar con aquella maravillosa y sabia cita que fue pronunciada por nuestro amadísimo Maestro Jesús el Cristo y que así quedó escrita para la posteridad en Juan capítulo 3, versículo 12, misma que a la letra dice: y dijo Jesús, si lo que les he dicho, que son cosas terrenas, no creen, entonces, ¿cómo podrán creer si les hablo de las cosas que hay arriba en el cielo? Asimismo, hermanos, nuestra muy amadísima hermana Yaitza nos comparte esta reflexión basada sobre los templos católicos alrededor del mundo. Pero observen por favor las construcciones egipcias, pues en ambos prevalece que son muy altos, considerando el tamaño común de los seres humanos. Y esto, hermanos, es maravilloso, ¿saben por qué?
Porque cuando el Señor descienda con todo su poder y se muestre ante los seres humanos y quienes lo creían un hombre anciano o aquellos que lo creían un gigante fornido, y vean que Él es diferente a como lo concebíamos, en ese momento habrá llanto, clamor y lamento. Pero será entonces demasiado tarde para arrepentirnos de nuestras acciones. Debemos entender que aquellos que son gigantes son Satán y sus 72 siervos, mas no Dios. Y que si a Dios se le llama el Altísimo, es porque Él vive en la parte más alta y más remota del universo, no porque sea un gigante. Y finalmente, vaya nuestra gratitud a nuestro amadísimo Bakarov, quien tiene la amabilidad de compartirnos esta ilustración. Observemos. En esta podemos apreciar la representación de Satán, pero con un ser de aspecto bastante siniestro, mismo que está mostrando un libro a un sacerdote. Y el siguiente texto, hermanos, donde se entiende que quien habla es el adversario, a la letra dice, disculpe, pero ¿por qué en la Biblia dice que soy el malo si me la paso castigando a los que hacen el mal? Y es que, hermanos, desde siempre, recordemos que al siervo más antiguo de nuestro Padre amadísimo, a el siervo Satán, se le ha catalogado como un ser malo, como un ser siniestro, como si él fuera un perverso con Dios y con el hombre, siendo que en la realidad hoy sabemos, hermanos, que Satán no es que sea malo con Dios ni con el hombre, sino que él es quien pone en evidencia ante Dios al hombre falto de conocimiento, al hombre falto de fe, y que es rebelde a la voluntad de nuestro Padre. Y si ustedes no tienen inconveniente, queridísimos hermanos, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y, lo más importante, la aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando con la secuencia del orden de estas leyes, nos toca analizar lo que nuestro Padre amadísimo ordena en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 28, que a la letra dice: no te harás rasguños en tu carne, imprimiéndote figuras o señales. Queridos hermanos, yo no me atrevería a decir que al día de hoy se ha vuelto una moda, sino que se ha convertido en una fiebre el llamar arte de rasguñar para crear formas que se reflejan
en una especie de cicatriz en la piel. Y esto, hermanos, Dios lo prohíbe porque más que arte, en realidad, lo que el ser humano está haciendo es dañar la piel que le propuso su padre. Recuerdo, hermanos, que el año pasado que estuvimos en Colombia, tuvimos el gusto de conocer a nuestro amadísimo y entrañable hermano de todos nosotros, el médico Enver Burgos, quien muy amable nos dio una impresionante explicación de lo que sucede con las células cuando se hace en la piel un tatuaje o un rasguño. Pues las células, hermanos, se concentran en regenerar el daño causado por el tatuaje o por los rasguños. Y entonces, obviamente, hermanos, esto provoca que el resto del cuerpo se vea debilitado en sus defensas. Y esto a la vez provoque que cualquier infección, virus o enfermedad tenga más fácil acceso a perjudicar la salud de aquella persona que cuente con esos daños en su piel. Y si esto, hermanos, lo define todo un conocedor de la ciencia médica, ¿qué no más sabrá nuestro Señor que se provoca en el cuerpo humano, que por eso Él nos prohíbe hacer este tipo de daños a nuestro cuerpo? Amadísimos hermanos, muy queridísimos, el día de hoy, no obstante que continuaremos conociendo más acerca de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, particularmente hoy vamos a hablar del testamento de los 12 patriarcas. Es un material que ustedes, conforme pase el texto, verán que es de un valor impredecible. Si ustedes lo permiten, iniciemos. Amadísimos hermanos, esta recopilación de textos correspondiente a los 12 hijos de Jacob se cree que tiene que ver con las últimas recomendaciones que cada uno de estos hombres dieron a sus generaciones antes de morir. Hermanos, se cree que por los tiempos y el lenguaje empleado en la escritura, los testamentos de los patriarcas, fíjense ustedes que se aprecia, son un producto de la comunidad de Senia, de Qumrán. Se estima, hermanos, por el análisis de los textos, que las partes más antiguas fueron escritas en arameo y o hebreo, porque éstas se ubican entre el año 200 y el 174 antes de Cristo. En tanto que los manuscritos más recientes en arameo, curiosamente, hermanos, datan del 40 antes de Cristo. Algunos consideraron que el libro era de origen cristiano, pero los hallazgos de Qumrán demostraron, hermanos, su origen judío y más aún escenio.
aunque queda por esclarecer cuáles son las interpolaciones en las ediciones y copias cristianas, ya que, hermanos, cabe aclarar que no obstante que estos textos están considerados como pseudoepígrafes, que significa escritura falsa, hermanos, en realidad esto está fuera de lugar desde el momento en que movimientos cristianos tuvieron una influencia bastante considerable en las traducciones de estos textos. Pero, hermanos, en realidad, el origen de este manuscrito, en esencia, es hebreo, por considerar las disposiciones a sus generaciones de los 12 patriarcas de origen hebreo, por lo que el controvertir sobre si son esenios, judíos o cristianos, hermanos, queda con total irrelevancia, considerando que el origen de todos estos es un texto hebreo. Iniciamos, hermanos amadísimos, con el testamento de Rubén acerca de los pensamientos. Dice así el capítulo 1. Antes de morir Rubén, a los 125 años de edad, 2 años después de la muerte de José, estando enfermo Rubén, se reunieron sus hijos y sus nietos para visitarlo. Al llegar todos, estando rodeado de ellos, Rubén les dijo: queridos hijos míos, sepan que estoy muriendo. Y esto significa que ha llegado el momento de seguir el camino de mis padres. Viendo entonces a Judá, Gad y Aser, sus hermanos, les suplicó: hermanos, por favor, levántenme para que les dé a conocer todo lo que guardo oculto en mi corazón, ya que me están fallando las fuerzas. Y levantándose, los besó afectuosamente y rompiendo en lágrimas, les dijo: escuchen, hermanos míos, presten sus oídos a Rubén el patriarca y a lo que yo les ordeno. Yo les juro hoy, por el Dios bendito del cielo, no se dejen llevar por la ignorancia juvenil ni por la lujuria. Quiero que sepan que yo por ella me dejé arrastrar y profané el lecho de mi padre Jacob. Les aseguro que Dios me infligió un gran castigo en mis extremidades durante 7 meses. Y si mi padre Jacob no hubiera rogado a mi Señor por mí, porque él quería acabar conmigo gustoso, tenía entonces, hermanos, 30 años cuando hice el mal ante los ojos de mi Señor.
y estuve enfermo de muerte durante 7 meses. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante mi Señor Dios durante 7 años. No bebí vino ni licor. Ninguna carne entró en mi boca. No gusté ningún alimento apetitoso, porque yo guardaba duelo por mi pecado. Tan grande era mi pecado que nunca se cometa tal cosa en Israel. Capítulo 2. Escuchen ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engañosos espíritus durante mi tiempo de penitencia. 7 personajes ha dispuesto Beliar contra el hombre. Ellos son los causantes de las acciones de la juventud. Otros 7 ha dado Dios al hombre desde la creación para que por ellos pudiera realizarse las obras humanas. El primero, el espíritu de vida, gracias al cual se constituye el conjunto humano. El segundo, el espíritu de la visión, gracias a la cual se genera el deseo. Tercero, el espíritu del oído, por el que se transmite toda la enseñanza. Cuarto, el espíritu del olfato, gracias al cual existe la sensibilidad para atraer el aire y el aliento. Quinto, el espíritu del habla, por el que se genera el conocimiento. Sexto, el espíritu del gusto, gracias al cual tiene lugar la ingestión de alimentos y bebidas, y por ello se crea la fuerza, pues en los alimentos reside su fundamento. Séptimo, el espíritu del semen y la cópula, por el cual se introduce el pecado a través del ansia del placer. Por esta razón, es este el último espíritu de la creación y el primero de la juventud. Como un ciego hacia el sepulcro, o como una bestia de carga que se va al precipicio. Capítulo 3. Además de todos estos, existe un octavo espíritu, el espíritu del sueño, gracias al cual fueron creados el éxtasis de la naturaleza y la imagen de la muerte. A estos espíritus se mezcla el del error. El primero, el espíritu de la fornicación. Este tiene su asiento en la naturaleza y en los sentidos. El segundo, el espíritu de la insaciabilidad, sobre todo en el vientre. El tercero, el espíritu de la guerra, en el hígado y la bilis. El cuarto, el espíritu del agrado y del encanto, para parecer hermosos por medio de lo inútil. Y el quinto, el espíritu del orgullo, para jactarse y vanagloriarse. Y el sexto, el espíritu del engaño, el espíritu de perdición y de envidia, para fingir palabras y hacerlas pasar desapercibidas ante parientes y vecinos. El séptimo,
el espíritu de justicia, gracias al cual se producen los robos y los atracos, para ejecutar los deseos del propio corazón. La injusticia, en efecto, colabora con los otros espíritus gracias al cohecho. A ellos, hermanos, se añade el espíritu del sueño, el octavo, unido a engaños y fantasías. De este modo, hermanos, es como se corrompen los jóvenes, entenebreciendo su mente lejos de la verdad, no sintiendo según la ley de Dios, ni obedeciendo a las amonestaciones de sus padres, tal como me ocurrió a mí en mi juventud. Mas, ahora, hijos míos, amen a la verdad. La verdad los protegerá. Y esta es mi enseñanza. Escuchen a Rubén, el patriarca, y no concedan importancia al aspecto exterior de la mujer. No permanezcan solos con la mujer casada, ni pierdan el tiempo en asuntos de mujeres. Si yo no hubiera visto a Balac bañándose en un lugar apartado, no habría caído en tan terrible impiedad. Desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permito conciliar el sueño. Y bien, esto fue hasta que cometí la abominación. Mientras mi padre Jacob estaba ausente en casa de Yitzhak, su padre, nosotros en Gader, cerca de Éfrata, en la región de Betlehem, Bala, ebria, yacía durmiendo desnuda en la alcoba. Yo entré, la vi desnuda, cometí la impiedad y dejándola nuevamente dormida, salí fuera. Mas, inmediatamente, un mensajero del Señor reveló a mi padre Jacob mi impiedad. Y fue como regresé a casa y comencé a llorar mi pecado y no la volví a tocar más. Versículo 4. No presten atención a la hermosura de las mujeres. No se detengan a pensar en sus cosas. Caminen. Por el contrario, con sencillez de corazón, con temor del Señor, ocupados en sus trabajos, dando vueltas por sus libros y rebaños, hasta que el Señor les dé la compañera que Él quiera, para que no les pase como a mí, hasta la muerte de nuestro padre. Yo no me atreví a mirar el rostro de Jacob o dirigir la palabra a alguno de mis hermanos por temor a sus reproches. Y hasta ahora mi conciencia me tortura por mi pecado. Sin embargo, mi padre me consoló, ya que él fue el único que rogó a Dios para que se apartara de mí su furia, como me lo indicó el Señor. Desde entonces, arrepentido me mantuve vigilante y no volví a pecar. Por ello, hijos míos, observen todo lo que les ordeno y no pecarán jamás. Ruina del alma es la lujuria. Aparta de Dios y acerca a los ídolos. Engaña continuamente la mente y el juicio y precipita
a los jóvenes en el infierno antes de tiempo. A muchos los ha perdido la lujuria. Aunque sea un anciano o de doble cuna, lo hace ridículo e irrisorio ante Beliar y los humanos. José halló gracia ante el Señor y los hombres, porque él se guardó de las mujeres y mantuvo limpia su mente de toda fornicación. Aunque la egipcia lo intentó muchas veces con él, convocó a los magos y le ofreció filtros de amor. Su buen juicio no admitió ningún mal deseo. Por ello, el Dios de mis padres le salvó de peregrinos, de muerte, ocultos y manifiestos. Si la lujuria no se apodera de su mente, yo les juro que ni siquiera Beliar va a vencerlos. Capítulo 5. Hijos míos, perversas son las mujeres. Como no tiene poder o fuerza sobre el hombre, bueno, pues lo engañan con el artificio de su belleza para arrastrarlo hacia ellas. Al que no pueden seducir con su apariencia, lo subyugan por el engaño. Sobre ellas me habló también el ángel del Señor y me enseñó que las mujeres son vencidas por la lujuria más que al hombre. Contra él urden maquinaciones en su corazón y con sus adornos lo extravían, comenzando por sus mentes. Con la mirada siembran el veneno y luego lo esclavizan con la acción. Una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo engaña con artes de meretriz. Huyan, hijos míos, pues huyan de la fornicación y ordenen a sus mujeres e hijas que no adornen sus cabezas, que no maquillen sus rostros, porque a toda mujer que usa de engaños de esa índole le está reservado un castigo eterno. De este modo, sedujeron a los vigilantes antes del diluvio. Como las estaban viendo tan continuamente, se encendieron en deseos por ellas y concibieron el acto ya en sus mentes. Muchísima atención, hermano. Se metamorfosearon en hombres y se parecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Mucha atención. Se metamorfosearon. Quiere decir, hermanos, cambiaron su forma en hombres y se aparecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Las mujeres sintieron interiormente atracción hacia tales imágenes y entonces fue cuando engendraron gigantes. Los vigilantes, en efecto, se les aparecieron con un tamaño. Eran tan altos que llegaban hasta el cielo. Capítulo 6. Absténganse de la fornicación y,
Si desean mantener limpia su mente, guarden sus sentidos apartándolos de las mujeres. Ordénenles igualmente que no frecuenten la compañía de los hombres para mantener también su mente limpia. Porque los abundantes encuentros, aunque en ellos no se cometan impiedades, bueno, pues para las mujeres ha venido a resultar una enfermedad terrible e incurable. Y para nosotros, mancha eterna ante Beliar. La lujuria no posee ni sabiduría ni piedad, y la envidia es la única que habita en su deseo. Por ello, envidiarán a los hijos de Leví. Intentarán elevarse por encima de ellos, pero nunca ni jamás podrán. Dios se ocupará de su vergüenza, de su venganza, y también morirán. A Leví y a Judá le dio el Señor el mando, y con ellos también a mí, a Dan y a José, para que fuéramos los jefes. Por ello les ordeno que presten oídos a Leví, porque él conoce la ley del Señor. Él formulará las instrucciones precisas para los juicios y sacrificios por todo Israel, hasta la consumación de los tiempos, pues él es el sumo sacerdote ungido de que habló el Señor. Les instó les dijo, y yo los exhorto, por el amor de Dios del cielo, los convoco a que cada uno diga la verdad a su prójimo. Solo digan la verdad a su prójimo y tenga amor a su hermano. Acérquense a Leví con humildad de corazón, para que reciban la bendición de sus labios. Él bendecirá a Israel y a Judá, porque el Señor ha decidido reinar por él sobre todos los pueblos. Inclínense ante la descendencia, porque morirá por ustedes en batallas visibles e invisibles, y será su rey eternamente. Capítulo 7. Entonces murió Rubén tras haber formulado estas recomendaciones a sus hijos y a sus nietos. Lo colocaron en una urna hasta que, sacándolo de Egipto, lo enterraron en Hebrón, en la cueva doble donde descansaban sus padres. Ahora, hermanos, iniciamos con testamento de Simeón, o como le llaman Simón, sobre la envidia. Capítulo 1. Estas son las palabras de Simeón, tal como habló a sus hijos antes de morir. Tras cumplir 120 años, época en la que murió José, sus hijos fueron a visitarlo durante su enfermedad. Haciendo un gran esfuerzo, se levantó, los besó
y les dijo estas palabras. Capítulo 2. Escuchen, hijos míos, a Simeón su padre. Escuchen cuánto encierra mi corazón. Yo fui el segundo hijo de Jacob. Mi madre, Lía, me llamó Simeón, porque el Señor bendito escuchó su oración. Me crié fuerte en extremo. No me retraje ante ninguna acción. Nunca ni jamás sentí temor ante ningún trabajo. Mi corazón era duro, mi pecho indomable y mis entrañas sin piedad. Porque el Altísimo otorga la valentía tanto a las almas como a los cuerpos de los hombres. Por aquel entonces tenía yo celos de José. Porque nuestro padre lo amaba. Y mi furia se afianzaba en la idea de acabar con él, de matarlo. El príncipe del error, enviándome el espíritu de la envidia, que sería, hermanos, el pecado de la envidia, había ofuscado mi mente dispuesta a no considerarle como hermano, ni a tener piedad de Jacob mi padre. Pero su Dios y de sus padres envió a su ángel y lo salvó de mis manos. Cuando yo me dirigía a Siquem a llevar un ungüento para los rebaños, y Rubén a Dotaín, donde se encontraba nuestro depósito de útiles y víveres. Judá, mi hermano, vendió a José a los ismaelitas. Llegó Rubén y se entristeció muchísimo, pues pretendía salvarlo para conducirlo a su padre. Yo, en cambio, me puse furioso contra Judá por haberlo dejado vivo. Y pasé 5 meses enfadado con él por ese mismo motivo. Pero el Señor me frenó, me impidió el uso de mis manos. Mi derecha estuvo casi seca durante 7 días. Supe entonces, hijos míos, que me había ocurrido esto por José. Arrepentido, me deshice en lágrimas y rogué al Dios del cielo que me destruyera mi mano y me viera libre de toda impureza, de toda envidia e insensatez. Supe entonces, por envidia, había intentado cometer un crimen ante los ojos de Dios y de mi padre Jacob contra José, mi hermano. Capítulo 3. Hijos míos, guárdense de los espíritus del error y de la envidia, porque ésta se adueña del pensamiento entero de los hombres y no les permite comer, ni beber, ni practicar obra alguna. La envidia sugiere en todo momento la destrucción del objeto envidiado. Esto florece por doquier, pero
Nunca olviden que el envidioso se marchita. Durante 2 años aflige mi alma con ayunos, temor al Señor. Comprendí que la liberación de la envidia solo se procura por el temor de Dios. Si alguien se refugia en el Señor, huye de él, el mal espíritu y su mente se torna más ágil. Desde ese momento simpatiza con el enviado. No condena a los que le quieren bien y se ve así de libre de la envidia. Capítulo 4. Mi padre preguntaba continuamente por mí, porque me veía con un rostro entristecido, a lo que yo respondía: me duele el hígado. Yo tenía más pena que nadie porque era el causante de la venta de José. Cuando bajamos a Egipto y él me mandó prender como espía, pensé que sufría justamente y no me entristecí. Pero José era hombre bueno y tenía el Espíritu de Dios con él. Era compasivo y misericordioso, por lo que no me guardaba rencor, sino que me mostró su afecto como el rostro de mis hermanos. Por tanto, absténganse, hijos míos, de toda clase de celos y de envidias. Anden y caminen con sencillez de vida, para que Dios derrame sobre sus cabezas gracia, gloria y bendición. Como han visto en José, nunca en su vida nos reprochó esta acción, sino que nos amó como a sí mismo, nos honró más que a sus propios hijos y nos concedió riqueza y nos dio rebaño. Nos dio frutos de la tierra. Hijos míos, amadísimos, amen cada uno a su hermano con corazón bondadoso y aparten de ustedes a todo aquel que les habla con envidia. Este hace al alma salvaje, destroza el cuerpo, infunde en la mente ira y ardor. Pone el pensamiento fuera de sí. No permite que la sabiduría actúe en los hombres. Incluso durante el sueño, cierto deseo del mal le corre con sus fantasías, perturba el alma con malos espíritus y lo peor, estremece su cuerpo. El alma se despierta del sueño, pero muy agitada, y aparece así ante los hombres como poseedora de un espíritu malvado y ponzoñoso. Como no habitaba en él ningún mal, era José de hermosa figura y bello aspecto, pues el rostro traicionaba la iniquidad del espíritu. Vamos, hijos míos, háganse virtuosos sus corazones ante el Señor, endurezcan sus caminos ante los seres humanos y hallarán gracia ante el Señor su Dios. Y peor, se harán respetar por los hombres.
Absténganse de fornicar, pues en la fornicación, la madre de todos los males, esta es la que aparta de Dios y la que los acerca a Beliar. He leído en el libro de Enoc que ustedes y sus hijos perecerán por la fornicación, y que ellos intentarán hacer el mal a Leví con la espada, pero no podrán nada contra él, pues peleará la batalla de Dios y vencerá, sobre todo a todos sus ejércitos, y ninguno de ustedes logrará el mando, como lo profetizó mi padre Jacob en sus bendiciones. Capítulo 6. Vean que les he anunciado todo de antemano para quedar exonerado, significa separado, de sus pecados. Pero si erradican de ustedes la envidia y la dureza de corazón, yo les juro que florecerán como una rosa mis huesos en Israel, y mi carne como un lirio de Jacob. Mi aroma será como el del Líbano, y los santos que de mí salgan se multiplicarán para siempre como cedros, y sus ramas se extenderán a gran distancia. Entonces perecerá el linaje de Canaán, y a Amalek no le quedará ningún resto. Perecerán todos los capadocios, y todos los geteos serán aniquilados. Desfallecerá la tierra de Cam, y todo ese pueblo perecerá. Entonces descansará la tierra de turbación y de guerra todo lo que hay bajo el cielo. Entonces Sem será cubierto de gloria, porque el Señor, el Dios grande de Israel, aparecerá sobre toda la tierra, salvando por sí mismo a Adán. Todos los espíritus del error serán pisoteados, y los seres humanos reinarán sobre los malos espíritus, porque yo entonces resucitaré con alegría y alabaré al Altísimo. Lo alabaré por sus maravillas, porque el bendito Dios, tomando un cuerpo humano y comiendo con los hombres, los ha salvado. Capítulo 7. Ahora, hijos míos, vayan y obedezcan a Leví y a Judá. No se levanten en contra de estas dos tribus, porque de ellas surgirá la salvación de Dios. Porque fíjense que el Señor suscitará de Leví un sumo sacerdote y de Judá un rey. Este salvará a todas las naciones y al pueblo de Israel. Por ello les ordeno todas estas cosas, para que ustedes las transmitan a sus hijos. A fin de cuentas, todo se debe cumplir por siempre. Capítulo 8. Entonces, acabó Simeón de impartir estas recomendaciones a sus hijos y a sus nietos, y se fue a dormir con sus padres a la edad de 120 años.
sus hijos, lo depositaron en un ataúd de madera incorruptible para transportar luego sus huesos a Hebrón. Y durante la guerra de Egipto, los llevaron allí ocultamente. Pero los egipcios custodiaban los huesos de José en las cámaras de los reyes, pues los magos les habían dicho que cuando salieran sus huesos, habría en Egipto oscuridad y tinieblas, un gran castigo para los egipcios, tanto que ni aun con una antorcha podrá cada uno reconocer a su hermano. Capítulo 9. Los hijos de Simeón lloraron desconsolados a su padre conforme a las leyes de duelo y permanecieron en Egipto hasta el día de su salida por mano de Moisés. Queridos hermanos, nuestra amadísima hermana Esther B.P. dice: oye, para cubrirme la cabeza se debe hacer con una tela en especial o puedo cubrir con un gorro tejido. Mi hermana también se debe cubrir la cabeza, aunque todavía es soltera. Esthercita, querida hermana, ¿usted es casada? Bien. Al día de hoy, fíjese usted que hay algunas tiendas que venden unas como mantillas que les llaman, no, turcas, ¿no? Una cosa así, que se las envuelven en el río, etcétera. Pero de igual manera, fíjese usted, Esthercita, que hoy en día, un país como Perú ha exportado a todo el mundo velos de variados colores hermosos y le cuestan 40 pesos mexicanos. Estaríamos hablando de ¿cuánto? $2.50. Así es que no hay ningún problema. Y en el caso de su hermanita, bueno, normalmente cuando son solteras, con un tocado, en el caso de nosotros, le llamamos kipá, con una kipá o un tocado es suficiente para cubrir su cabellera. Don Gerardo Bermúdez, don Gerard, qué gusto. Fíjate que JJ Benítez dice en el infierno que el infierno no existe, porque si existiera, ¿dónde estaría el amor de Dios? Sería entonces un Dios castigador, y la iglesia dice que si hay infierno para tenernos atemorizados. Oye, ¿el Padre hace alguna balanza de nuestros pecados con nuestras buenas obras para así después juzgarnos? Muy bien, querido don Gerard, creo que Juan José Benítez, un afectuoso saludo, querido Juanito, hasta España. Hermanos, nuestro amadísimo y entrañable amigo y hermano Juan José Benítez, la línea que él sigue es una línea comercial. Forzosamente debe hablarnos al oído cosas lindas, cosas muy agradables, para que sigamos comprando sus libros. Pero el infierno por el momento no existe, porque recuerden ustedes que dice nuestro Señor en la Escritura que el día de su llegada, una vez que se haya terminado la guerra de los señores de la luz contra los señores de las tinieblas, nuestro mismísimo Padre iba a prender fuego a la tierra, dice la Escritura, y ese día será conocido como el día del infierno. Por tanto, hermanos, es correcto, hoy no hay infierno, tampoco hay cielo.
lo que vamos a encontrar es un Dios justo que nos va a pagar el merecido pago nuestras obras. Y don Gerard, nuestro Padre no va a hacer ninguna balanza. Habemos muchos que para vestir al que no tiene ropa, le damos lo roto, lo más viejo y lo más fregado. Cuando regalamos calzado para los que no tienen que ponerse, le damos los zapatos con agujeros o desprendidos o bastante lastimados. Hermanos queridos, don Gerard, no, don Gerard, no va a haber una balanza, porque la justicia ya nos fue advertida a través de la ley. El hombre por la ley vivirá y por la ley morirá. El que usted haya sido bondadoso al regalarle un pedazo de pan a un mendigo, no quiere decir que esto sea equiparable con una de las faltas, porque la ley ordena que forzosamente usted debe ser abundante con la persona que tiene hambre, que tiene necesidad. Así es que no es ninguna gracia lo que usted está haciendo, es cumplir con lo que Dios ordena. Discúlpeme, don Gerard, pero yo quisiera decirle cosas fantásticas que solo Jesús salva. Y esto es falso. Nuestro amadísimo hermano Josley López, oye, fíjate que ahora trabajo en un almacén judío y allí he visto judíos que visten de colores y judíos que visten de blanco y negro. Oye, ¿a qué se debe esto? Bueno, querido hermano Josley, cuando usted estudia el Midrash, la Halajá, la Mishnah, la Geburá, etc., cuando usted estudia manuscritos como los mencionados, hay normas que seguir, pero hoy en día nuestra modernidad ha venido complaciendo a los jóvenes judíos para vestirse psicodélicamente. Así es que, hermanos amadísimos, mucha atención, mucha precaución con lo que vivimos. En efecto, judíos que visten de colores, judíos que visten de negro, bueno, es la modernidad. Nuestro amadísimo hermano Jesús Camacho nos dice, oye, si mal no recuerdo, mira, Jesús dijo que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿a quiénes vieron los antiguos del Génesis que le dieron de comer y lavaron sus pies? ¿Qué hermano Jesús Camacho? Es muy importante que usted sepa, amadísimo hermano, que todo lo dicho en el Antiguo Testamento es una verdad llana. Pero la profecía, queridísimo don Jesús, se está remontando a nuestra modernidad. Por tanto,
Abraham vio a nuestro padre. Moisés lo vio también. En nosotros ninguno, hermanos queridos, ninguno va a tener ese don. Se los advierto. Quiero ser honesto con ustedes. Y aclaro, fue Moisés el que dijo que nadie ha visto al Señor. Alberto Guerrero. Oye, en el día del juicio se menciona que todos seremos, se prometió que se reunirán padres con hijos, pero los familiares que fueron incinerados, ellos también, no porque las buenas obras de los que serán resucitados quizá sean gratas ante Dios y tengan de su misericordia. Pero querido don Alberto, una persona que fue incinerada para Dios no tiene sentido. Si Él dio una orden de que nadie hará pasar a sus hijos por el fuego, y ellos lo hicieron, hermano, ahí no hay nada. Julio César López Guzmán, nuestro querido hermano, oye, ¿quién destruyó la casa de nuestro padre la primera vez? Correcto, vamos a contestar. La primera vez fue destruida por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Y la segunda, es correcto, la segunda fue destruida por Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, y no solamente destruyó la casa de nuestro Señor, sino que se robó todas las reliquias de la casa de nuestro Padre. Por tanto, hermanos, y quiero que sepan, fíjense que a mí la moneda, yo cuando hemos llegado allá a Italia, hemos llegado con dólares. Nunca hemos tomado la moneda italiana porque nos ofende, porque fíjense que lo primero que está en la moneda italiana, en el billete, es el Coliseo de Roma, y no deben ustedes olvidar que la historia dice que Vespasiano, el emperador Vespasiano, con la venta de todas las reliquias de la casa de nuestro Padre, con la venta de ellas, construyó el Coliseo de Roma. Se habla de la tercera construcción del templo. Hermano Julio César, no creo que llegue ese momento, no creo. La tercera reconstrucción, para empezar, tendría que ser en el mismo lugar, y los árabes no van a permitirlo. Los judíos, de ensañarse con que ahí se hiciera, no lo van a permitir los árabes. Estaría Jerusalén nuevamente en una guerra, otra vez, hermano, de estas de nunca acabar. Hermana Yaitza, un abrazo, un beso, por favor, que su esposo esté muy bien, un abrazo también para él. Oye, fíjate que escuché a un judío de los que no creen en el Mesías, lo escuché decir que no cree en él porque no cumple con las expectativas según el profeta Isaías, y una de estas, entre tantas, es que debe traer la paz, algo que el mismo Jesús reconoce no haber traído. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Hermana Yaitza y queridos hermanos, miren ustedes. Al maestro, los judíos no lo reconocen porque, de acuerdo a las profecías, el pueblo de Israel esperaba un
Mesías triunfante, un Mesías que viniera a castigar a todos los que le habían hecho daño al pueblo de Israel. Pero cuando nuestro amadísimo maestro llega, él llega como un Mesías, pero un Mesías doliente, sufriente. Entonces, no es lo que ellos esperan, pero se olvidan, hermana Yaitza, se olvidan los judíos que el mismísimo maestro, terminada la guerra, y la guerra el maestro la va a encabezar con todos los pueblos que quieran hacerle daño al pueblo de Israel, y no el maestro reinará por toda la eternidad con la paz que él mismo formuló y que producirán todo este ejército de gentes. Querida hermana, un abrazo y un beso. Recuerde, si no lo aceptan como el Mesías, es porque la profecía anticipó que era un Mesías triunfante. Entonces ellos esperaron que llegara el Mesías a asesinar a todos los pueblos de alrededor del pueblo de Israel. Y no. Si ustedes recuerdan, hermanos, Jesús aún al día de hoy dice que Él no vino a traer la paz, Él trae la guerra. En efecto, una vez que se dé la guerra de los señores de la luz contra todas las religiones de la tierra, acuérdense que dice Apocalipsis, hermana, que el vencedor será el maestro. Entonces ahí se va a reconocer como el Mesías triunfante. Lamentablemente, los que lo despreciaron no tendrán lugar al lado de nuestro Señor. Hermana, le hablo del pueblo de Israel. Nuestro amadísimo hermano Salvador Pérez, oye, entonces, ¿cómo podríamos explicar a algunos de la familia de don Salvador, son católicos, que Satán no es como lo explica la religión? Bueno, don Salvador, porque si usted se da cuenta, para haber formado esta historia fantástica, se requería de un mártir, ya se tiene con Jesús el Cristo, se requería de un malo, ¿para qué? Teniendo al malo, tiene usted el mártir, que es la salvación, y se presenta la iglesia como la que tiene o la que es poseedora de los bienes o de las bendiciones del Salvador para poder otorgar a usted. Así de fácil. Entonces, si Satán hoy en día se tiene en otro concepto, es porque nosotros, querido hermano Salvador, no hemos recapacitado sobre la sarta de estupideces que se dice acerca del siervo más antiguo, bendito de nuestro Padre. Que Dios, nuestro Señor, siga bendiciendo a su siervo más antiguo. Bendito sea Satán, el siervo más antiguo de nuestro Padre, porque es por él que hoy no somos parte, esta familia, la de la última advertencia, ya no somos parte de toda la borregada que ellos lidian. Pero hermanos, vaya nuestra gratitud al siervo más antiguo, porque lo que se nos ha dado a conocer era motivo para que todos ustedes y nosotros estuviéramos muertos. Bendito sea el siervo más antiguo de nuestro Padre, porque hoy ha permitido que todos ustedes conozcan la verdad sin que se les cause ningún daño. Y antes de despedirnos, amadísimos, un afectuoso saludo hasta la ciudad de
Saltillo, Coahuila, en México, a nuestro amadísimo hermano Jesús Campos, quien nos informa que recientemente se ha integrado a Facebook y que semana a semana sigue nuestros programas. Hermano querido, vaya nuestro más sincero agradecimiento por su profunda confianza que ha depositado en nosotros, y al mismo tiempo le ruego entonces me considere a sus más apreciables órdenes, ya que con muchísimo gusto aquí nos tiene para servirles. Reciba por favor nuestros mejores deseos, porque el Dios bendito, el Altísimo por siempre, el Todopoderoso, el justo y eterno Padre, a usted, junto con sus más queridos hermanos, los proteja, los ateste de bendiciones, les multiplique su sabiduría y les multiplique todo cuanto tienen. Y hermanos, no se olviden que vamos a invitarlos una vez más a que no dejen de escuchar mañana lunes con Mayra Berenice en www.joseradio.com a las 12 de la noche, tiempo del centro de México, o 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California. Misterios ocultos con Mayra Berenice. Hermanos, mucha información para todos ustedes. Y hermanos amadísimos, a todos aquellos que deseen entrar en contacto con nosotros, no olviden, tenemos Skype, en donde nos pueden sintonizar como J. Valderrábano 90, Skype. Y todos los martes a las 8 de la noche estamos entrando en contacto con todos ustedes para tener esta tertulia, esta plática, esta charla muy amena, y dentro de la cual seguimos nosotros dispando las dudas que tan amablemente ustedes nos proyectan. Así es que, hermanos, una vez más, Skype, J. Valderrábano 90. Y bueno, amadísimos hermanos, antes de darles las gracias, es para nosotros muy importante que no se olviden nunca de este sabio proverbio con el que nos despedimos como todas las noches de los domingos, y dice así, y quiero decirles, este proverbio está sugerido por nuestro entrañable y amadísimo hermano don Gisrael Ortega Rangel, de México, Distrito Federal, que a la letra dice: la ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. Esta sabiduría, hermanos, es fantástica porque nos demuestra que aquellos que al día de hoy se roban a los fieles de otras religiones para atraer su dinero a sus grupos, lo hacen precisamente con mentiras, porque saben ellos que a quienes atraen no tendrán la más mínima intención de confirmar si lo que les dicen es cierto o falso, sino que, bueno, se dejarán llevar por sus mentiras y caerán en la trampa de sus enseñanzas falsas. Por ello, debemos siempre velar por conocer, por confirmar acerca de lo que se nos dice. Hermanos, Josley, con mucho gusto, claro que sí, hermano Josley, para ser un Mesías humilde, por ser un Mesías humilde, dijeron, no puede ser el Mesías. Josley, querido, por favor, el maestro era humilde en su trato, pero en su forma de ser era de carácter impresionante. Vaya, recuerde que ellos son seres que se han hecho en la guerra. Su padre es el Señor de los ejércitos. Él va a reinar sobre ustedes. Por tanto, querido hermano Josley, humilde no quiere decir agachón. Humilde no es sinónimo de agachar la cabeza. Jesús nunca la agachó. Al contrario, mandó a volar y azotó, golpeó
pateó a los que estaban en la casa de su padre. Entonces, recuerde, querido Josley, ellos, los judíos, esperaban un Mesías triunfante, o sea, orgulloso, altanero, valiente, que llegara a matar a todos los que han agredido al pueblo. Pero Jesús como Mesías llega como un Mesías doliente. Tan es así que mire cómo termina. Por ese motivo no lo consideran el Mesías, pero es que ellos no se dan cuenta que Apocalipsis nos dice que al regreso del Maestro, Él es el que encabezará la pelea. Él va a encabezar, Él es el general de 200 millones de efectivos, 200 millones de soldados con una tecnología impresionante para venir a arrasar con todos los habitantes de la tierra. Así es que, hermanos, Jesús no era ningún humilde, querido Josley. Era un tipo con un carácter de verdad impresionante. Y, hombre, mi hermano querido, Juan Carlos Bonifacio, Carlitos, dice, Nibiru, el reino de Dios, viene en fuego y tiene alas, viene en fuego y tiene alas. Por eso cuando sacan fotos de Nibiru junto al sol es del color del sol por envolverse en fuego. No, Carlitos, perdón, voy a ser muy preciso. Carlitos, recuerde usted que la atmósfera que envuelve al reino, a Nibiru, es una atmósfera, ¿cómo se dice? Una atmósfera artificial, gracias. Es una atmósfera artificial, pero es una atmósfera de oro. Es oro transparente. Fíjense nada más. Obviamente, querido Juanito, ahora que ya el sol de nuestro sistema planetario ya está llegando, el reflejo de nuestro sol, forzosamente, y si es transparente, el oro que ellos vienen protegiendo su atmósfera, Juanito, es natural que se alcance a ver de color naranja, como es nuestro sol. Pero, el fuego, Carlitos, el fuego que se produce es cuando ellos descienden. Y para serle más exacto, Carlitos, ellos descienden no tanto en fuego, sino en mucho humo. ¿Me entiende? Están descargando sus motores. Se habla de fuego, Carlitos, cuando él envía una como llama de fuego y absorbe las ofrendas. ¿Qué ciencia es esa? ¿Qué tecnología? No sabríamos decirle, pero no bajan ellos y reciben y se lo llevan al carro del Señor, al reino, ¿no? Desciende como fuego y desaparece las ofrendas. Así es que creo, Carlitos, que no tiene alas, no se necesita, porque si usted ha visto todas las esferas que vienen volando, Carlitos, no tienen alas. Así es que creo que los millones de años, Carlitos, que ellos nos llevan en avance tecnológico, es obvio que ellos hagan volar triángulos, cuadrados, esferas,
etcétera, cilindros, cubos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que Nibiru aparenta, pero es producido por la atmósfera de oro que tiene. Una vez más, nuestro querido hermano Josley, oye, ¿por qué los judíos con los que convivió nuestro maestro no lo defendieron? Querido hermano Josley, porque el maestro les dijo, arrepiéntanse, nada más eso. Entonces lo encontraron como revoltoso, como que iba contra la ley, etcétera, y en lugar de obedecerlo, era natural que lo rechazaran. Por eso ve que dice la Escritura, vino a los suyos y no lo reconocieron, lo asesinaron. Así es que nos debe quedar muy en claro que el motivo por el cual no lo defendieron es por ello, porque su simple presencia a los judíos ya los ofendía. Y nuestra hermana Yaitza dice, oye, si dices que el día y la hora nadie lo sabrá o lo sabe, ¿por qué Nibiru ya es visible? Queridísima Yaitza, es visible gracias a nuestra tecnología. Pero honestamente, querida hermana, Nibiru, el reino, se puede quedar estacionado un rato mientras terminan de acontecer todo lo dicho en Apocalipsis para que la llegada de ellos termine con todo. Muchas gracias, querida hermana. Y bueno, queridísimos hermanos, por hoy es todo. Que el bendito por siempre, que nuestro Padre amadísimo nos bendiga, nos ilumine y nos socorra. Que nuestro amado Maestro nos siga llenando de sabiduría, como Él fue lleno de la sabiduría de nuestro Señor. Y gracias al siervo más antiguo por permitirnos conocer todo lo que está prohibido y por darnos la oportunidad de ser libres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.